aquí estamos, Antón, y un servidor para hablar sobre todo eso que nos gusta, que es el cine en este caso, ¿no? Muy buenas noches aquí, Antón, no sé ahí qué hora será, al otro lado del Atlántico. Tarde de Halloween aquí, Jaime, porque estamos en 31 de octubre de este año 2024, día lluvioso, día gris, todavía no hace mucho frío, pero es un día perfecto para Halloween, para salir a hacer el trick or treating y pedir los caramelos. Iré con mi hija después a eso cuando ya sea más de noche y ya todo esté oscuro, que es cuando realmente tiene gracia esa cuestión. Y bueno, siendo hoy 31 de octubre, Halloween, día perfecto, Jaime, para hablar de Tim Burton. Hombre, pues la verdad es que a colación de las fechas en las que estamos, pues no se podía elegir otro director más adecuado que el señor Tim Burton, ese ser tan diferente, tan único y que nos entregó un estilo cinematográfico muy diferente y que es irrepetible, sin duda. Sí, un tipo excéntrico, macabro a veces, un tipo raro, eh, y, Asociar, y como tú dices, un director sobre todo muy visual, casi surrealista a veces. De hecho, empezó trabajando con la Disney y eso yo creo que es algo que marcó algunas de sus películas posteriores. Pero ¿qué recuerdos tienes tú, Jaime, de ver alguna película de Tim Burton? ¿Tienes algún recuerdo en particular? Porque yo sí que tengo uno, pero te pregunto primero a ti. yo tengo uno pues marcado ahí en mi vida cinematográfica que fue ese visionado de Batman, ¿no? Porque en Mm. aquellos años ver una película de superhéroes no era tan normativo como lo es hoy en día, en que la Disney, bueno, esa franquicia que hizo con la Marvel fue increíble, pues en aquella época para los más jóvenes decirles que no era lo usual. El único referente que teníamos hasta ese momento era el Superman de los 70. Y ese Batman, pues nada, la fui a ver al cine y salí realmente alucinado de esa visión que tenía Tim Burton sobre ella, ¿no? Y que fue capaz de plasmarla con ese estilo tan visual, tan diferente, y también con la banda sonora de Elfman, ese compositor que yo no sabía, el Elfman, que era el que había creado un grupo en los 80 que se llamaba Oingo Boingo, que tanto me gustaba, ¿no? Y bueno, Elfman fue también un acompañante bastante asiduo en todos los trabajos realizados por Tim Burton. Por lo tanto, esa Batman con el gran Jack Nicholson, con Keaton haciendo de Batman y bueno, y el sex symbol de la época, Kim Basinger, pues fue algo pues que me marcó a fuego. De hecho, fue un éxito de taquilla brutal en aquellos años, ¿no? Entonces, ese es mi primer recuerdo y a partir de ese momento, pues no le perdí la vista a su carrera, a este gran director, Tim Burton, que a lo largo de los años nos seguiría entregando pues grandes películas que fueron, como siempre, si lo tenemos que ponerle una etiqueta, diferentes y provocativas, ¿no? Sí, yo también tengo el recuerdo de Batman, pero quizá mi primer recuerdo es de esta película, que aquí tengo, que es La pesadilla antes de Navidad, The Nightmare Before Christmas, que no es realmente una película dirigida por Producida, Tim ¿no? Burton, sino que la produjo y bueno, realmente tuvo él la idea y la creó él, pero está dirigida por Henry Selick. Y yo recuerdo haber ido al cine en Vigo, los multicines Centro ponían esta película Hombre, y sabes perfectamente dónde es y a qué me estoy ¿cuántas refiriendo. veces? ¿Cuántas veces? Los Pero estudiantes eran más adecuado que era más barato. también es cierto, estaban los Sí. del norte, en la parte más norte de la ciudad, y los centros que es cerca donde yo vivía, y entonces pues había ido a ver la película, Pesadilla antes de Navidad, The Nightmare Before Christmas, y tengo un mal recuerdo de esta película, ¿Eh? porque fui y fue la primera vez en mi vida, esto es increíble decirlo ahora, que salí del cine antes de que acabase la película. Tan poco me gustó la película que pues me fui. Claro, ahora, aunque ya digo que no es una película dirigida por Tim Burton, es una de las películas relacionadas con él que más me gustan, pero en ese momento fue una película que o no estaba todavía preparado para ella o no la entendía de la manera más correcta. Pero bueno, ese es mi recuerdo de una película, en este caso relacionada
con Tim Burton, que bueno, es un director que, como digo, empezó con la Disney. Y su primera película es una película basada en la personalidad de una de las figuras televisivas de los años 80 más famosas aquí en los Estados Unidos, que era Pee Wee Herman, y su primera película fue precisamente Pee Wee's Big Adventure, la gran aventura de Pee Wee, que bueno, pues es una película que está basada sobre todo en este personaje, pero en la que ya se ven ciertos elementos que después van a tener importancia en la obra de Tim Burton y sobre todo en una película como Beetlejuice, que es una de las primeras películas que vamos a comentar, ¿no? Icónica, icónica. Yo tengo que decir que las aventuras de Pee-wee, pues fue una película que vi en VHS. Bueno, yo podía acceder a esos años muy pocas veces al cine y el VHS, la verdad, que es parte también de un poco descubrir a Tim Burton en esa época, ¿no? Para la gente que no podía acceder a otro tipo de contenido visual. Eh, Tengo que decir que para mí fue muy dura, en el sentido de que es bastante, bueno, complicada y que no me gustó Ujú. realmente la película, ¿no? Y como tú comentas, es su primer film, ¿no? Después de ese, tenemos que decir que antes de ello, pues su primera en presentación en el mundo cinematográfico fue un corto titulado Vincent, o sea, con ese gran actor, Vincent Price, que tanto amaba y que tanta relación tuvo posteriormente. De hecho, la voz en off es de él, ¿no? Ujú. Si no recuerdo mal, en el documental, perdón, en el corto, ¿no? Bueno, y Y Vincent Price saldría en otras películas de Tim sí, Burton a lo largo de los años también. sí, sí. Y bueno, pues esa es mi aventura con esa primera película que estás comentando, ¿no? Si Pues no era, sé si a ti te gustó, no te gustó, ¿qué te pareció? a mí recuerdo haberla visto, pero no tener tampoco un recuerdo enorme de esa película. Lo que pasa es que es una película, la aventura de Pee-wee, que tiene más que ver con ese personaje televisivo que con realmente una creación Sí, de Tim Burton. Ahí está, no está todavía el Tim Burton más creador, que tiene ideas más creativas, sino que tiene que ajustarse un poco a lo que es ese personaje de Pee Wee Herman, que tuvo un éxito enorme durante muchos años aquí en los Estados Unidos. Y ya que hablas de Vincent Price, bueno, sabes lo mucho que me gusta a mí Vincent Price, y preparando la conversación me encontré con que el propio Tim Burton decía que estaba muy influido por las películas de Vincent Price, muchas de ellas películas que tienen que ver con cuentos de Edgar Allan Poe, algunas de ellas hechas con Roger Corman, el director Roger Corman. Y Tim Burton dijo en una entrevista en cierto momento sobre estas películas de Vincent Price que fueron muy importantes en su crecimiento cinematográfico. Dice: crecí en los suburbios en una atmósfera que se percibía como agradable y normal, pero que yo sentía de manera diferente, y esas películas me provocaban ciertos sentimientos que yo relacionaba con el lugar en el que me crié. Entonces, claro, las películas de Vincent Price le llevan a su infancia y a sus primeros contactos y contactos importantes con el cine, con lo cual pues, tiene sentido que su primer corto sea sobre Vincent Price y después que Vincent Price aparezca en sí. algunas de las creaciones de Tim Burton. De hecho, bueno, los lugares, las localizaciones, las ciudades, las aldeas, pues también son un personaje más dentro de lo que es pues, las películas de Tim Burton, ¿no? Y es un personaje más que llama mucho la atención. Y bueno, lo que tú dices ahora comentando sobre sus gustos por el Allan Poe y todo este tema, pues yo creo que es un poco su personalidad, que es una personalidad social, una personalidad pues solitaria, de ver la realidad diferente al resto de la gente, ¿no? Eh, y bueno, aparece reflejado, como no, porque es un apéndice de siempre un director, sus obras, sus películas, ¿no? Y por eso muchas veces es un poco incomprendido, o fue incomprendido en muchas de sus obras cinematográficas. Pero bueno, increíble lo que Tim Burton, bueno, se llegó a ser y lo que conlleva hoy en día hablar de este gran director. Pues si quieres hablamos de la primera de las películas que tenemos elegidas, que creo que es Beetlejuice en español, ¿no? Y en inglés, bueno, Beetlejuice, del año Beetlejuice, 1988. que hay ahora una segunda, acaba de salir, ahora una segunda parte, que tuviste, yo no la vi, Sí, no,
no quiero que me destrocen el gran recuerdo que tengo de la película de los 80, que bueno, que vista, revisada, porque bueno, como comentamos, yo también soy profesor y se la puse a los chavales ahora, ¿no? En Halloween, ¿no? Un poco poniendo el cine que a mí me gusta y transmitiendo yo un poco a lo Tim Burton. Y bueno, el paso del tiempo sí le ha pasado factura Sí. a Beetlejuice, como no le ha pasado, por ejemplo, a Sleepy Hollow el tiempo, ¿no? Pero te Porque también refieres la puse. en cuanto a su contenido, en cuanto a los efectos especiales, ¿a Efectivamente, qué? a la frescura, ¿no? Que no logra mantener como la primera vez que la vi, porque realmente me quedé estupefacto, Mm, me quedé asombrado, me quedé maravillado por lo que nos estaba planteando, porque era una comedia de terror, sarcástica, más no poder, salvaje y también muy, muy loca, ¿no? Muy loca ujú, con Keaton ahí haciendo de Beetlejuice ese bioexorcista, ¿no? ujú. Que contratado para echar de su casa a sus inquilinos, ¿no? Y bueno, yo de Beetlejuice tengo un gran recuerdo porque me marcó mi adolescencia, ¿no? Porque bueno, yo también soy un gran amante de lo que es el cine gótico, la música Ujú, gótica. ujú. Recuerdo Sister of Mercy, no sé si recuerdas ese grupo musical Sí, sí. gótico por antonomasia, The Cure, Que además y es el nombre del grupo viene, si no me equivoco, de una canción de Leonard Cohen. efectivamente. Ujú. Y para mí el gótico también es una debilidad, entonces también a lo mejor no soy muy objetivo con Tim Burton, pero es un estilo que realmente pues a mí me llena, me gusta, me hace sentir bien, Antón, ¿sabes? Sí, Beetlejuice además es que tuvo mucho impacto en la cultura popular en general, porque bueno, pues desde las hamburguesas del Burger King Es verdad. hasta videojuegos que tú conoces muy bien. Sí, sí, es cierto. Y bueno, es una película que muestra, como dices, un sentido del humor así un poco alocado, ¿no? Con eh, efectos especiales que quizá por ellos no haya pasado demasiado bien el tiempo, precisamente porque, bueno, pues era un relativo bajo presupuesto el Ujú. que tenía. Y lo que hace aquí Tim Burton es una comedia fantástica con, como decías, Michael Keaton y Winona Ryder también está por ahí, Catherine O'Hara también. Y la gran Eh, Jenny Davis. Jenny y Davis. por supuesto, tampoco se puede olvidar. Y bueno, es una estética muy personal, muy reconocible, que mezcla el humor con toques más oscuros, que yo creo que es ya marca de la casa de lo que va a ser la filmografía en general de Tim Burton. Y esa segunda parte de la que hablas, que se llama Beetlejuice, Beetlejuice, pues yo no iba a verla, pero insistió mi hija, quería verla, y entonces pues el Lo que sábado no haga un pasado padre, Antón. Lo que no la haga un llevé padre. y bueno, pues no voy a decir que no disfrutase en absoluto, pero evidentemente es una segunda parte que pues si se hubiese ahorrado pues tampoco pasaba nada, pero bueno, que Ujú. añade un poco a esa franquicia de Beetlejuice iniciada en el año 88 con la película que a pesar de que el tiempo haya pasado por ella, quizá no de la mejor manera, pues tiene cosas muy positivas, tiene elementos de mucho interés y deja claro cómo va a ser o el camino que va a tomar Tim Burton pues en los siguientes años. Y además fue un éxito total, como tú decías, De y, taquilla incluso. pero Ganar. gracias a eso precisamente, Tim Burton fue capaz de dirigir la siguiente película, o por lo menos el estudio pensó en él para dirigir la siguiente película, que es precisamente la que tú comentabas al principio, que fue tu introducción a Tim Burton. De hecho, la Warner fue la productora que apostó por Tim Burton desde un principio, porque sus trabajos fueron desechados en un montón de productoras. Uh -huh. Y la Warner vio algo en él que le animó pues, a ayudarlo a producirle sus películas. Y Beetlejuice, gracias a ese éxito taquillero y a ese éxito de crítica, porque también fue un éxito de crítica, pues le llenó los bolsillos con dinero para producir Batman, para realizar Batman. Que Batman, la película de Batman llevaba durante ya varios años macerándose, ¿no? Después Uh -huh. del Superman de los 70, ¿no? Increíble película de superhéroes. Y fue en este momento cuando, bueno, la Warner le dijo, adelante, adelante con el proyecto y nada, pues lo que se sacó de la manga fue algo fantástico. La estética, porque muchas veces esto se habla de qué decidió el primer guión que se había creado para esta Batman,
recordaba un poco a los cómics de los 60, un poco más, no infantiles, pero más desenfadados, ¿no? Pero Tim Burton decidió cambiar lo que era el guión y darle un poco un tono más serio y sobre todo adaptarlo a los cómics de Miller de los 80, ¿no? Y el tono yo creo que fue totalmente acertado porque nos da una visión muy seria tanto del Joker como Batman, como en vez de ser uno el némesis del otro, yo creo que comparten, le da una visión que los dos comparten carencias de muchas índoles, ¿no? Y yo creo que ese es uno de los grandes aciertos, la dualidad de ambos personajes, ¿no? Que realmente uno no excluye al otro. Sí, yo creo que lo interesante de esta versión de Tim Burton de Batman, que se llama simplemente Batman del año 1989, es que es una versión más oscura, ¿no? Que enfatiza esa parte más torturada, ¿no? De la personalidad de Batman. Hay momentos de comedia, por supuesto, pero no hay momentos de parodia, como sí los había, por ejemplo, en Beetlejuice y en películas como Mars Attacks y posteriormente Batman habrá. Returns también. ¿No? Y sí, efectivamente, pero aquí se pone énfasis sobre todo en la situación psicológica de Psicológica. Bruce Wayne, porque hay que recordar que sus padres habían sido asesinados. Entonces, esto evidentemente tiene una influencia en su psicología y De hay niño, momentos... de niño, Efectivamente, de 80, ¿no? niño, porque es Es cuando una lo... especie de trauma, ¿no? Que ahí continúa y va a tener importancia. Y hay momentos en los que Batman incluso podríamos decir que parece más antihéroe, ¿no? Que héroe, porque hablamos de superhéroes, pero en este caso es un Batman que parece más antihéroe. Es una película más oscura, psicológicamente más oscura también. Y lo que es curioso, Jaime, es que después si piensas en otras películas posteriores que habría, como sobre Batman, como The Dark Knight Rises o algunas de estas Ujú. que vienen después, realmente tienen más que ver también con este tipo de estética que con una estética más de comedia o más Sí, desenfadada, como tú decías. Por eso creo que Tim Burton deja una impronta, ¿no? Importante totalmente. en la saga cinematográfica de Batman. Esta Batman, sin duda, es un duelo entre dos personajes perturbados, podemos decirlo así, ¿no? Ujú, Perturbados por todo lo que por ese trauma psicológico que ya van arrastrando desde el pasado, ¿no? Y por eso lo hace tan especial, porque realmente nunca ves a Batman como un héroe, ujú. ¿sabes? A veces lo ves como alguien extraño, alguien con, un fondo realmente pues que no representa pues lo que tú esperas de un héroe, ¿no? Y eso es lo que mola, lo que gusta de este Batman, ¿no? Y Tim Burton supo, bueno, pues enfatizar eso en la película. Bueno, y aparte con dos actores maravillosos como Jack Nicholson, Ujú, que lo hace increíblemente bien, y un Keaton que aunque encasillado, porque hubo dudas, ¿sabes, Antón? Al principio con la elección ujú. de Tim Burton de Keaton como protagonista, porque venía de ser un actor de comedia, ¿no? Tanto en la televisión norteamericana como en el cine. Y no, los productores pensaban que no iba a encajar bien, pero bueno, la calidad como interpretativa de este actor es tan grande que bueno, lo hizo increíblemente bien, ¿no? Y bueno, y aquí también, algo que no nos debemos olvidar, Gotham Sí, es el claro. tercer personaje Es, principal es lo que iba a de decir. Tú la decías trama. antes que a veces los lugares, el topos, ¿no? Es como un personaje más. Y en este caso creo que es todavía más evidente. Bueno, es un caso muy evidente de eso, ¿no, Jaime? En Gotham aquí. De hecho, en videojuegos posteriores hay videojuegos que se titulan Gotham City, bueno, en fin, que la Ujú. ciudad es algo icónico, ¿no? Y algo que marca mucho pues, lo que es el Batman y todas sus vicisitudes, ¿no? En el cómic, ¿no? Claro, porque Y Gotham bueno, es como una versión de Nueva York, pero no es Nueva York. O sea, es como si fuese Nueva York. Y lo que hace aquí es que Tim Burton lo que hace es que crea visualmente una atmósfera. Si Batman es oscuro, en esta película Gotham es igualmente oscura también, ¿no? Y hay momentos en los que parece que Batman está más cerca de los villanos en esta Gotham que de la propia población de la ciudad de Gotham. Y yo creo que esto es incluso aún más evidente en la secuela, que es Batman Returns.
Y curiosamente, a pesar del éxito de Batman y a pesar del éxito de Batman Returns, Tim Burton no haría más películas de Batman posteriormente y parece ser, es posible que eso se pueda explicar porque la Warner pensase que las versiones de Batman de Tim Burton eran demasiado extrañas, demasiado oscuras y más difíciles de vender, sobre todo para una audiencia más amplia, ¿no? Pero bueno, no podemos olvidar que esta Batman de Tim Burton recaudó, atención, a los 400 millones de Ujú. dólares de la época, de los Sí, 80. por eso Y un creo que... presupuesto de 30 y pico millones de dólares. O sea que fue una burrada. O sea, hoy en día sería una película, bueno, calculando un poco la diferencia, de cerca de 1.000 millones. O sea, un exitazo Por eso creo que monumental, fue ¿no? más el contenido y la estética lo que hace que la Warner no quiera continuar Sí. con Tim Burton como director de películas de Batman, aunque hizo dos y estas dos son de las más populares, pues precisamente por eso, más por lo estético que por el éxito o el no Sí, sí. éxito, porque en este caso sí que hubo éxito. Y decías Michael Keaton, bueno, se habla mucho de Johnny Depp como uno de los actores favoritos, ¿no? de Tim Burton porque trabaja mucho con él, sobre todo en años posteriores, pero en estos primeros años Michael Keaton Sí. es el gran actor de Era las películas de el Tim Vincent Burton. Price, el Vincent Price de Tim Burton. Claro, Efectivamente, como no podía tener a Vincent Price efectivamente. como protagonista, pues Michael Keaton también funcionaba, ¿no? Bueno, pero de Batman solo tengo buenos recuerdos, Antonio. Ujú, Aparte con Prince, ahí con esos temas principales que son, bueno, imborrables, indelebles en la cultura popular, porque, ujú, no sé, Prince ahí hizo, Danny Elfman y Prince crearon una banda sonora increíble. Ya sabes que la ujú, música es muy importante en las películas y, bueno, esta película lo tenía todo, es que lo ujú. tenía todo, ¿sabes? Claro, Entonces, cuando tienes un Batman, talento como ese, talento de Prince, pues evidentemente, y bueno, Danny Elfman otro más, claro. compondría la música para muchas otras películas, además de Tim Burton en los años siguientes también. Que me sorprende, es mejor creador de bandas sonoras que creador de música pop con su grupo, ¿no? Ujú, Pues que era un grupo conocido, pero bueno, no ujú, era, pero como creador de bandas sonoras realmente es extraordinario. Y de hecho, seguiría al lado de Barton durante décadas, ujú. ¿no? Sí, pues la propia Pesadilla antes de Navidad, la Efectivamente. nueva versión de Charlie la fábrica de chocolate también tiene música de También Danny Elfman y se aleja Mars además Attack, Mars de Mars Attack, Attacks y en el caso de Charlie se aleja de las canciones ya tan conocidas de la versión de los años 70 con Gene Wilder. Bueno, muy importante la música desde luego y en esta película pues también, por supuesto. es que me está pasando algo durante este programa, que es decir las dos palabras Mars Attack y venirme un regusto de locura, pues increíble, que es alucinante. Es una Pero película ¿qué es que... lo que qué es lo que te atrae de Mars Attacks? Yo reconozco que no es de mis películas favoritas de Tim Burton, pero bueno, tampoco es que no me guste, ¿eh? Simplemente pues que hay otras que me interesan más. Pero qué es lo cómo Mira, venderías esta película a alguien que no la haya visto? pues sinceramente, es un homenaje al cine B que tanto vi de la Hammer, Ujú, tanto adoro de las películas de la década maravillosa de los 50 y 60 de ciencia ficción ujú, norteamericana, esas series, esas películas de serie B tan fantásticas que tanto me... Mira que no lo viví, no vi esas décadas, pero gracias a programas como mis terrores favoritos de nuestro querido Narciso, Ibáñez Serrador. Narciso, que tan bien presentado y tanta cultura pop nos dio a través del cine, Ujú, pues Mars Attack representa eso, un super homenaje en forma de ujú, caramelo con sabor a Coca-Cola, ujú. ¿vale? Y es una locura porque Es un es pica pica un irónica, poco, ¿no? Eh, pica y mucho. Es irónica, es loca, es, bueno, mm, es una maravilla y es una interpretación coral que empiezan a aparecer personajes, ujú, actores súper conocidos haciendo cosas locas que te vuelve loco. A mí me encanta, a mí Mars Attack es algo que me supera. ujú. Y ese amor, ese homenaje de Tim Burton, esa serie B que tanto él también disfrutó, ¿no? En su juventud, pues también para mí, pues le pasa un poco parecido a otros directores, como por ejemplo
bueno, otros directores que a lo mejor bebieron del cine italiano, ¿sabes? Más loco, de los 70, de los 60, que también, como Tarantino, ¿no? Por Sí, ejemplo, ¿no? sí, estaba pensando en Tarantino Del precisamente. western de serie B italiano, que tan adaptó ese estilo a muchas películas como Kill Bill, etcétera, ¿no? Y algo le pasa también pues, a Tim Burton con la serie B, ¿no? Pues esa es la razón. Sí, es evidente que Tim Burton era o es un director que, pues tiene un enorme conocimiento, ¿no? Sobre la historia del cine y obviamente sobre ciertos aspectos y ciertos géneros en particular. Y es raro que haga una película en la que no haya algún homenaje de alguna manera a películas que le precedieron y que le parecieron interesantes y en algunos casos con las que estaba incluso obsesionado. Yo creo que Mars Attacks es precisamente eso, ¿no? Una especie de parodia de la ciencia ficción, también una mezcla de película de tragedia, ¿no? De desastre, de una cierta acción también, pero también con mucha comedia. Y lo curioso es que después de los enormes éxitos que tuvo con Beetlejuice, con Batman, Batman Returns, etcétera, en 1996 con Mars Attacks, curiosamente esta película tuvo mucho menos éxito Mm. que, que las anteriores. No sé si es que en ese momento pues las audiencias o los críticos pues no eran capaces de ver esas conexiones o qué es lo que ocurrió, pero es una película que no tuvo tanto éxito como otras de Tim Burton y esto haría que tuviese que dedicarse a proyectos un poco más pequeños, con presupuestos un poco más reducidos a partir de ahí. Ujú. Bueno, yo también quiero apuntar algo más de esta peli, Ujú. que en primer lugar, bueno, no es original, está basado en unos cromos, creo que Mm. una serie de cromos creados por Topps, que era una marca americana, del año 1962, que la Warner compró para poder, los derechos para poder producir, bueno, la película. Y también quiero apuntar otra segunda cosa, que es, a mí me recuerda mucho al gran Stanley Kubrick Ujú. y bueno, ese teléfono rojo, viajamos hacia Moscú, ¿no? Ese humor sarcástico, ese humor penetrante, ¿no? Mira, yo sí tengo que decir, mira, si quiero definir a Mars Attack, te lo puedo decir muy fácil, lo que es para Ujú. mí. Para mí es como una gran broma, toda la película, una gran broma, Ujú. Ujú. porque todos son unos cabrones en esa película, incluso los buenos son unos cabrones. Entonces, al final no sabes si los que son cabrones son los marcianos o los humanos. Bueno, Jack Nicholson otra vez ahí, Ujú. pues Danny DeVito, yo qué sé, hasta aparece el gran Tom Jones ahí en el cast, ¿no? Es increíble el número de actores tan conocidos y tan importantes que aparecen en Sí, Jaime, es esta que película. realmente es una lluvia de estrellas, por así decirlo, ¿no? Porque está Jack Nicholson, Glenn Close, Annette Bening, Pierce Brosnan, Danny DeVito, Martin Short, Sarah Jessica Parker, que haría después la famosa serie Sí. de Sexo en Nueva York, Michael J. Fox también está por ahí, Rod Steiger, hasta el Uf, cantante Tom Jones aparece por ahí, Lucas Haas, Natalie Portman, hasta Lisa Marie. Lisa Marie, eh, bueno, pues trabajaría después en otras películas, como por ejemplo Ed Wood. Entonces es interesante ver que lo que hace aquí Tim Burton es, pues yo creo que se lo pasó de maravilla haciendo esta película, efectivamente. porque como tú dices, Sí. es una gran broma, pero es una broma que tiene que ver con cosas que a él le apasionaban, ¿no? Y entonces tuvo la oportunidad de trabajar con todo este grupo de actores y hacer una parodia que realmente, aunque no tuvo el éxito esperado, pues es una película que uno se imagina al director pasándoselo de maravilla. Pero es que yo lo que creo que Tim Burton, a la hora de la verdad, lo que quiere es hacer lo que a él le gusta. El Ujú. éxito, yo creo que este tipo de directores, y no es, me da la impresión, no creo que sean imaginaciones mías, que creo que él lo que quiere hacer es lo que quiere hacer. Le da Ujú. igual si tiene éxito, si no tiene éxito. Y es ese tipo de directores, por eso que a pesar de sus fallas económicas de recaudación,
es seguro que este tipo de películas en las que él se lo pasa genial Mm. y plasma lo que quiere plasmar en la gran pantalla, pues es para él pues su mayor victoria, su mayor recompensa. Sí, sí, por supuesto. Pero como decíamos antes, el no haber tenido esta película, el éxito esperado, hace que Sí. en años posteriores pues tenga que centrarse en otro tipo de películas, en otro tipo de proyectos con un presupuesto un poco más limitado y esto le lleva a hacer otro tipo de películas que también vamos a comentar. Quiero decir, por supuesto, que las que estamos comentando no son todas las películas de la filmografía de Tim Burton, sino unas cuantas que a nosotros nos gustan y que no tienen por qué ser necesariamente las mejores y seguramente que quienes estén viendo y escuchando esta conversación pues tendrán otras películas que también les gusten y dirán, bueno, ¿por qué no hablan de esas? Pues porque elegimos unas cuantas y las que en estos momentos Es pues que más también nos interesaban. que sería una locura hablar de toda la filmografía, nos Ujú, llevaría 5 horas, 6 horas hablar de toda la filmografía de Tim Burton, porque es tan extensa, es que estamos hablando de 5 décadas, cuatro o ujú. 5 décadas de películas bueno, que si antes hablábamos de Cronenberg en el programa anterior, pues Tim Burton todavía tiene más Sí, filmografía. unas 4 décadas, ¿no? Desde los años 80 hasta la actualidad. Efectivamente, y sería algo increíble. Entonces, lo que decimos siempre es hacer cinco películas, seis, y hablar un poco sobre, a un grandes rasgos sobre ellas y sobre lo que significa el director, ¿no? En términos de importancia cinematográfica, ¿no? Y bueno, y creo que es lo más lógico para hacerlo todo en una hora, ¿no? Y creo que la siguiente, Jaime, es Sleepy Hollow, ¿no? Sleepy Hollow, efectivamente. Pero antes quería hablar de Ed Wood, Antón. Ah, Ed ¿Qué te Wood, es parece? cierto, sí, 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 Ed Wood, que Porque además tiene mucho que ver, yo creo, Ed Wood con Mars Attacks y tiene mucho que ver con la concepción cinematográfica de Tim Burton, porque, bueno, Ed Wood fue uno de esos directores de culto por películas de una calidad, en algunos casos, infumable, pero que algunas de ellas se han convertido en películas de culto precisamente por ese componente casi camp, ¿no? De ver esas películas con ojos actuales. Y bueno, Ed Wood, tengo que decir que la vi en la 2, en el segundo canal de televisión Ujú, española, un martes, mientras yo estaba en el instituto, ya hace años de esto, y ujú. me quedé maravillado de ver a Johnny Depp interpretar a ese Ed Wood tan fantástico, me representaba un poco a mí, por eso igual también me parece algo que me atrajo por su energía, su vitalidad, su entusiasmo a la hora de amar el cine, de dirigir películas a pesar de todos los problemas que se encuentran en el camino y su falta de talento, por supuesto, a la hora de dirigir, ¿no? Pero esa vitalidad y esa energía pues superaba todos los problemas, ¿no? Y también me gustó mucho, porque a ver, yo amo el cine de serie B de los 40, 50, 60, y en esta película aparece, bueno, Ed Wood, su alter ego, no, su actor fetiche era Lugosi, ¿no? Ujú. Lugosi, que, Bueno, ya que, en que una parte podemos, de la carrera de Lugosi en la que sus éxitos enormes de los sí, años 20, 30, etcétera, ya quedaban un poco lejos, pero sí. Bela Lugosi. pero lo que voy es que creo que hay un paralelismo entre Vincent Price y Tim Burton y Lugosi y Ed Wood, Ujú, y que aparece reflejado en esta película como su director que le marcó su amor por el cine, ¿no? Y Ed Wood en la película de Tim Burton, muestra, se ve reflejado, se ve interpretado ujú, esa adoración hacia este actor tan maravilloso, ¿no? Que tuvo una decadencia realmente, pues, ujú, ujú. eh, daba pena, ¿no? Daba pena, aparte era drogodependiente, Ujú. o sea, su final fue realmente trágico. Y también hay un homenaje en esta película a este gran actor, ¿no? Sí, es uno de esos actores que se quedaron encasillados por ciertos papeles y claro, sí que sufrieron una decadencia larga y dura, un poco como la Norma Desmond, ¿no? De Sunset Boulevard, eh, que es un buen ejemplo de esto, ¿no? De un actor que tuvo éxito hasta que después pues deja de tenerlo y entonces cómo lidiar con Sí, eso y cómo hacerse compatible con esa realidad. Y bueno, para mí, Ed Wood, la película que además creo que es de 1994, si uh no -huh. me equivoco, Sí, sí, eh, 94.
fue una película que para mí supuso pues el descubrimiento del propio Ed Wood, porque claro, yo no sabía quién era Ed Wood hasta que no se estrenó esta película en blanco y negro además. En blanco y negro. Y fue Eh, decisión de Tim Burton ujú. hacerla en blanco y negro porque Lugosi, bueno, pues su época de dorada fueron sus películas en blanco y negro, ¿no? Efectivamente. Y yo no conocía a Ed Wood y recuerdo que cuando esta película se estrenó, en algún momento en Canal Plus, en España, empezaron a poner alguna de las películas de Ed Wood. Por ejemplo, Plan 9 from Outer Space, Outer Space. creo que esa era una que habían puesto. Y claro, pues yo tenía interés en ver las películas de Ed Wood porque como me había gustado la representación de Ed Wood por parte de Tim Burton en esta película, porque además hay que decir que Ed Wood es un director del cual, bueno, pues los críticos, los historiadores del cine, etcétera, se han reído muchísimo. Pero si uno ve la película de Tim Burton, uno se da cuenta de que en realidad él no se está riendo en absoluto de Ed Wood, sino que No, totalmente. demuestra No. un enorme respeto y una gran admiración por el personaje de Ed Wood y, bueno, incluso por su trabajo, ¿no? Entonces, bueno, es una película en la cual pues aparece Johnny Depp, que se convertiría en uno de los grandes actores para Tim Burton y para mí supone pues una especie de biopic que sirve para celebrar un poco este personaje de Ed Wood, que es un personaje excéntrico, y no es raro que sea un personaje excéntrico, teniendo en cuenta que Tim Burton también lo era. Entonces se, se siente Feedback. atracción y admiración, efectivamente, por este tipo de personajes. Y bueno, pues es una película que me parece de verdad excelente. Creo que es de las que a veces menos se habla de Tim Burton, pero me parece una película muy, muy recomendable que además sirve para conocer un poco todo ese mundo de lo que se llaman los exploitation films, ¿no? De los años 50 que eran películas hechas, pues se llamaban de serie Z incluso, hay quien se refería a ellas como películas no de serie B, sino de serie Z, y que se filmaban prácticamente sin ningún tipo de presupuesto. Y es una visión, Antón, porque a lo largo de la película ves los entresijos de lo que era el Hollywood de los 50, ¿no? Y es una visión realista de cómo Mm, funcionaba el cine, ¿no? mm, Entonces, es que, claro, las capas del film, las visiones, todo, al final es una obra cumbre mm. de Barton, porque es súper representativa de muchísimas cosas, incluso otra vez de un homenaje al cine B de esa época, ¿no? Lo que tú estabas comentando ahora. Y bueno, también quiero decir que aparecen actores, sobre todo uno que me encanta, que es Bill Murray, que lo hace increíblemente bien, ¿no? Y por cierto, Martin Landau le dieron el Oscar por la interpretación de Lugosi en esta peli, ¿eh? O sea que fue una película también premiada en orden interpretativo. Y es que no es fácil hacer eso, además, porque interpretar a Lugosi es algo bastante difícil de hacer. O sea que creo que está Sí, más que merecido. Ya antes de esta película, ¿no? Había hecho Tim Burton una película que se llama Eduardo Manos Tijeras, ¿no? Tijeras. Edward Scissorhands. Y es muy interesante que Tim Burton, claro, celebra esa ciencia ficción de los años 50, ciencia ficción a veces hecha con dos duros, como en el caso de Ed Wood, ¿no? De este director. Y en una película como Edward Scissorhands, o Eduardo Manos Tijeras de 1990 en la traducción española, sale ahí incluso Vincent Price. Vincent O sea, Price. que siempre aprovecha, como en Ed Wood, por ejemplo, como en Eduardo Manos Tijeras, siempre aprovecha Tim Burton la ocasión para hacer un homenaje a aquellos actores, a aquellos directores que le fascinan. Y bueno, pues Vincent Price sale en esa película, Eduardo Manos Tijeras, y es una película que también, o sea, deja claro que a Tim Burton le gustan los personajes, las personalidades excéntricas y le interesa sobre todo ese aspecto más siniestro
de lo que se considera normal. Es decir, la belleza que puede haber en lo extraño. Entonces, las películas de Ed Wood pueden ser películas extrañas, películas raras, uno puede reaccionar riéndose de ellas, pero Tim Burton es capaz de ver lo bello, lo bonito que hay, ¿no? en ese Más tipo allá, de creaciones. exactamente. Bueno, pues yo creo que nos da pie esa rareza que tú comentas, su amor por lo raro, por los personajes atípicos y personajes diferentes, con la siguiente película que es Sleepy Hollow del año Sí, Sleepy Hollow. 1999. 1999, Y sí. bueno, estamos ante una película otra vez el gótico, creo que aquí respira por los cuatro costados, ¿eh? Un terror gótico. Y de nuevo el protagonista lo interpreta Johnny Depp, Sí, again. Como tú y como yo leímos esta obra en nuestra carrera, en sí. filología De inglesa, Washington está Irving, sí. basada efectivamente en literatura norteamericana, la leyenda Sleepy Hollow, pero el primer guión Mm, de esta peli estaba bastante cercano a lo que era la obra literaria, pero Barton la alejó ujú. sobre todo al personaje principal, que es lo que le interesaba a él, tener un personaje de su gusto y lo transforma un poco en un bicho raro, en un detective, porque sobre todo la película es una película detectivesca, ¿no? En el fondo, ¿no? Con sus rarezas y con Ujú. sus carencias emocionales. Y bueno, Sleepy Hollow, la verdad es que, como hablábamos antes, que había pasado mal el tiempo con Beetlejuice, con Sleepy Hollow, que la vi esta semana, Ujú. tengo que decir que sigue manteniendo la frescura maravillosa, ¿no? Con ese outsider que interpreta Johnny Depp, ¿no? Y también vi, después de este tiempo, ves cosas nuevas, como Ujú. homenajes a la Hammer, ¿no? Inglesa, de ese cine de serie B, otra vez, Ujú. a las brujas, porque aparecen brujas por doquier en esta obra, ¿no? Cinematográfica. Y como no, no podía faltar el humor negro, que vuelve a enfatizar todo lo que es la trama, ¿no? Ujú. Sí, bueno, es muy Lo interesante que quiero decir, también. Antón, perdón que te corte, ponemos un poco un resumen de todas las características de Tim Burton, Ujú. ¿no? En Sleepy Hollow, que fue madurando a lo largo del tiempo y que en esta obra realmente pues aparecen todos. A mí es de las que más me gustan de Tim Burton, tengo que reconocerlo y además es muy interesante por muchas razones. Primero porque Tim Burton no quería realizar una película No. como Sleepy Hollow originalmente. Lo que quería era realizar una película de Superman. Pero como Con sus películas... Nicolas Cage es protagonista, ojo, ¿eh? Además, que eso, eso tendría su gracia, pero la cuestión es que o la falta de éxito o el menor éxito de sus películas anteriores hacen que no sea posible que él dirija una película de Superman. Y entonces acabó dirigiendo Sleepy Hollow, que como tú dices es una versión sui generis, ¿no? Del cuento de Washington Irving, que es de 1819. Y sí, lo leímos en la carrera, lo recuerdo perfectamente, con un guión de Kevin Walker, no es el guión del propio No, no. Tim Burton, y aprovecha maravillosamente un presupuesto más reducido, o más o menos reducido, por lo menos más reducido que el de películas anteriores. Hay una conexión además con la Disney, en el sentido de que Disney había filmado o había realizado una versión de Sleepy Hollow en los años 50 en versión animada. Es cierto, Las es aventuras cierto, de tienes. Ichabod y Mr. Toad. Y en esa versión, pues bueno, una versión musical en la que curiosamente Bing Crosby hacía las canciones y narraba la historia y prácticamente hacía todas las voces. Realmente recomiendo esa versión animada. Yo la veo todos los años por esta época y teniendo en cuenta que hoy grabamos exactamente la tarde-noche de Halloween, pues esta es una película perfecta para comentar hoy. Claro, como no tenía un presupuesto tan grande, pues mezcla rodaje en exteriores, rodaje en interiores. Y bueno, la verdad es que visualmente es una película así muy estilizada, al estilo de Tim Burton. Y si hablábamos antes de antihéroe en el caso de Batman, pues podemos también hablar de antihéroe en el caso de Ichabod, ¿no? Que es otro antihéroe que tiene la falla
en este caso, de Sí. creer y de tener miedo a lo sobrenatural. Lo sobrenatural aparece aquí como algo, pues, que se cuenta entre las fallas del héroe, que no es un héroe, sino que es un antihéroe, que es el caso del personaje. Pero ya decía antes que a Tim Burton le interesa el aspecto más siniestro de la realidad y pues le gusta siempre centrarse o muchas veces centrarse, como tú decías, en outsiders y eso lo hace también aquí en este Sleepy Hollow. Con carencias, como hablamos, afectivas, porque Ujú, en el fondo, bueno, pues vemos que tanto amorosas, porque aparece una gran actriz del momento, ¿no? Que era Cristina Ricci, ujú. que tan, no sé si fue, llegó a ser pareja de Tim Burton, si no recuerdo mal. Bueno, no lo sé, no me hagas No caso, estoy seguro de eso, pero recuerdo varias películas suyas de esa época, que sí. salía, bueno, no lo sé. Y que da un poco la impresión de cuando aparece, te llama un poco la atención, en toda esa oscuridad, Cristina Ricci pues intenta dar un poco de claridad a esa Ujú, oscuridad, ujú, ¿no? Con su, bueno, una persona pues con un aurea especial. Y bueno, la película, bueno, Sleepy Hollow sigue enamorando, ¿no? ujú, A las siguientes generaciones, porque mis chavales la vieron y quedaron encantados. De hecho, me comentaron que querían leer la novela. Y muchas veces este tipo de ujú. películas, pues vale para eso, y sobre todo cuando son Sí. tan buenas como esta. Quiero decir que aparece Danny Elfman otra vez de compositor Ujú, musical, ¿no? Eh, y que es una película que bebe directamente de los que son los paradigmas de Sherlock Holmes. O eso ujú, creo, ujú. para mí, es lo que, ese proceso de investigación, etcétera, etcétera, todo envuelto en esa oscuridad y ese gótico cinematográfico que impregna Tim Burton constantemente en sus películas. Sí, hay una mezcla de eso, de lo sobrenatural, el miedo, no el terror necesariamente, pero un poco el, el- No, el- el miedo, lo inquietante, y después también la investigación detectivesca, ¿no? Al estilo de Sherlock Holmes y de, bueno, muchos otros detectives literarios que vendrían después de Sherlock Holmes. y hay que ser muy bueno para hacer eso. ¿Eh? De hecho, es la película favorita de mi padre, de Tim Burton. ¿Eh? La mío mil veces. Y bueno, pues para una persona adulta, o sea, ya entrada en años, lo que dije antes, que es una película transgeneracional, ¿no? No, no, Le estoy gusta de acuerdo con tu padre totalmente. Es de las que totalmente. más me gustan de Es Tim un tío Burton. con muy buen gusto y mi amor por el cine, gran parte de él viene de ahí, ¿no? Y bueno, Sleepy Hollow sigue diciendo que es una maravilla, una maravilla. Pues vamos con la siguiente, Jaime. Recomendamos, por supuesto, la visión de Sleepy Hollow, especialmente en un día como hoy de Como hoy, Halloween, pero también la lectura de la obra de Washington Irving, uno de los grandes escritores americanos del siglo XIX. esperemos que nos salga Christopher Walken a cortar cabezas. Bueno, ¿Vale? Christopher Walken tiene que estar, efectivamente. Una película Ya, como esa sin Christopher Walken no sería lo hombre, mismo. no es lo mismo. De hecho, sale en Dune de emperador intergaláctico y bueno, es impactante verlo ahí, que es un actor fetiche para mí de mi top 5 Mm, de la historia. Desde El Cazador, no sé si llegaste a ver El Cazador bueno, desde ahí pues empezó mi amor por Christopher Walken, porque es mm. alguien que en la pantalla pues te hace estar pegado a ella, ¿no? Porque con ese carisma y esa forma de interpretar es brutal, ¿no? Si algún día habría que hablar de Christopher Walken. Sí, sí, por supuesto. Es alguien que se lo merece sin duda. Nos quedan un par de películas, creo, ¿no, Jaime? Sí, sí, sí. Eh, Creo que la siguiente era Big Fish. Big Fish, efectivamente. Bueno, para mí la mejor película de Tim Burton por todo, por todo, por todo. Pero por Ujú, todo es por todo. Es tan enorme en todos los sentidos porque intenta contar la historia de un padre, ¿no? De ujú. todo, de toda la vida de un padre. Y esas exageraciones que hace a su hijo para que esa figura del padre, como es la figura de un padre siempre, sea alguien a quien seguir, a imitar, a adorar, a amar. Y es ni más ni menos que contar la historia y lo que ello supone de la vida de un padre, ¿no? Vista desde el punto de vista de un hijo que se deja engañar por todo esas exageraciones. Y lo de Big Fish viene por ahí, ¿no? El gran pez, el gran personaje, el gran Ujú. hombre. Y yo la verdad es que es una película tan creativa, si la palabra se puede, es menos oscura que cualquiera de otras películas de Tim Burton, pero si la defino es por ser una película creativa a la enésima potencia.
Es del 2003. Está basada en una novela de Daniel Wallace, con un elenco además lleno de estrellas otra vez. También. El guión es de John August, pero bueno, en esta película, si repasamos la cantidad de buenos actores que están por ahí: Ewan McGregor, Albert Finney, Billy Crudup, Jessica Lange, Helena Y Bonham Calanch. Carter, Marion Cotillard, la francesa, está también Steve Buscemi, Danny DeVito una vez más sale por ahí. Bueno, es una, Sí. es una De, película con un elenco magnífico, y como tú de decías, hecho, sí, Infinite Affinity tiene un 8, Antón, de un media, 8. que es una locura, ¿eh? Una locura Infinite Affinity. Sí, me gusta mucho esta película. Es una historia de reconciliación, ¿no? Entre Sí, un hijo y y su su padre, padre. que está a punto de morir. Y una cosa que me interesa mucho de esta película es que reflexiona sobre esa necesidad que uno tiene de contar historias, ¿no? Para enfrentarse tanto a la experiencia vital como también a la inminencia o a la inevitabilidad de la muerte, ¿no? En un principio iba a ser Steven Spielberg quien Sí, dirigiese esta película, pero cayó al final en manos de Tim Burton porque Spielberg abandonó este proyecto para dirigir otra película que tuvo bastante éxito, titulada Catch Me If You Can. Y, y bueno, pues sí, estoy de acuerdo contigo. Es una película que mezcla prácticamente ese elemento de cuento de hadas, prácticamente, ¿no? Con una parte más realista y una parte más sentimental, ¿no? Porque es interesante cómo incluso en las películas, esta no es de las más extrañas de, no, ni de más Tim Burton, oscura, ni... pero incluso en las más extrañas, en las más oscuras, hay un elemento sentimental muy importante en las películas de Tim Burton. Yo creo que en esta pues también se ve esto. Mi sensación al ver esta película es como que tú, es que te hace imaginaros lo que Tim Burton es capaz de crear, te hace sentir como un niño Mm, viendo eso, porque te ves reflejado en tu, o sea, esa inocencia, ¿no? De querértelo, de dejarte ya. Yo la verdad que cuando la vi me emocioné de tal mm, manera, porque tiene un final fantástico, ¿no? Que todavía enfatiza más todo lo que pasó y te hace sentir como un niño. Y es una mm, de las pocas películas que mm, es capaz de crearte esa sensación, ¿no? Al mm. verla. Sí, y en parte por eso, por ese final, por cómo se va llevando todo Efectivamente. durante la película hacia ese final, esa mezcla de lo real con lo imaginario, porque Sí, claro, lo que hace el padre en esta película es contar lo que en inglés se llama tall tales, ¿no? Como cuentos y ya, totalmente inventados, improbables, bueno, esa capacidad de narración, ¿no? Que es tan importante pues para la supervivencia y para la comprensión del mundo que nos rodea. Me parece una película muy poética también sí. y bueno, es también, ahí estoy de acuerdo contigo, Jaime, una de las que más me gustan de Tim Burton. Ya tiene más de 20 años esta película, es del 2003. Y también es una de sus últimas películas realmente que, digamos, es considerada pues top, ¿no? Ujú, Porque después venía, a partir de la década del 2010 hasta ahora, la verdad es que yo creo que hay una fase de Tim Burton en la que se repite mucho en muchas de sus ujú, obras y como que está estancado, ¿no? ujú. Pero bueno, eso lo hablaremos al final, si quieres, un poco sobre esa última etapa de Barton más oscura, en sentido de creativo, ¿no? Sí, en la primera década del nuevo milenio, en 2005, pues también dirige Charlie y la fábrica de chocolate, Sí, que quizá es la última película en la que nos vamos a centrar así para hablar un poco, pero no porque las que vengan después no sean interesantes. Está Corpse Bride, por ejemplo, que es casi como una segunda parte de La pesadilla después de de Navidad. Navidad, esta vez sí dirigida por él, que es una película también muy interesante, y quienes hayan visto La pesadilla antes de Navidad, pues desde luego deben ver también Corpse Bride. Pero Charlie la fábrica de chocolate, yo creo que empieza aquí ese Tim Burton que trata de hacer algo diferente a lo que había hecho antes, pero evidentemente Sí,
todavía No, lo suyo. con esa misma percepción visual típica suya, ¿no? Sí. Esta es de 2005, Charlie and the Chocolate Factory, y es un remake de la película de 1971, aquella con Gene Wilder, Sí, que bueno, todo el ay, mundo ha qué, visto. qué maravilloso. Mira, también le puse a los chavales el jovencito Frankenstein, que Mm, sale interpretando. Gene ¿Y Wilder. tú crees lo que es el buen cine, Antón, y lo que son los buenos actores? Que da igual el tiempo, que la película era en blanco y negro, ya sabes cómo son los teenagers, cómo es todo el blanco y Mm. negro. Bueno, los Me teenagers y otros que no encantó. son tan teenagers, porque tenemos También es algunos verdad, amigos por ahí, Jaime, que no quieren ver sí, películas en blanco y también es negro. verdad. Es que yo, hay cosas que no se entienden. Pero, ¿qué es lo ser buen actor y ser y el buen cine? Que da Mm. igual los años que tengas en las generaciones que va. Quedaron maravillosos con esa película, maravillados con esa película. Sí, sí. Y esa primera versión de Charlie la fábrica de chocolate también es muy buena y muy a Sí, tener sí. en cuenta. A mí me gusta mucho la primera versión de Charlie la fábrica de chocolate, la he visto en muchas ocasiones, por supuesto es una de las novelas de Roald Dahl, de las muchas que yo leí siendo niño y por tanto yo le tengo un enorme cariño a la literatura de Roald Dahl, pero por lo que parece esa película de 1971 no agradó al propio autor, al propio Roald Dahl, No, de hecho la sí, sí. odiaba, ¿eh? Pero la Decía que no odiaba eran hasta tal punto a que no sé ni muerte. siquiera si la vio más que en el estreno y ni siquiera eso, no estoy seguro. Totalmente a muerte es la palabra. No, no quería verla adelante. Un Claro, poco como volvemos a la muletilla de siempre. ¿Sabes cuál es? Como Frank Herbert el Dune de David Lynch. Pues volvemos siempre a la muletilla. Es que los escritores también son muy exigentes, yo creo que el pero bueno, problema es que se aleja un poco o demasiado de lo que era sí, su sí, es novela, cierto. ¿no? La novela es del Sí, es cierto. 64, la película del 71, y yo creo que ese es el problema. Que Sí, no le gustaba pues porque no es demasiado fiel a lo que él era intentó en una el broma. libro. No, no, Era tienes una toda broma. la razón, esto lo hemos comentado en muchas otras ocasiones además. Es cierto. Pero, pero bueno, para este remake, para esta nueva versión de Charlie la fábrica de chocolate, año 2005, se pensó originalmente en Nicolas Cage Sí. como actor para Willy Bueno, que tuvo Wonka. su época buena. Pero pasa que, claro, lo vemos hoy en día a lo que llegó Nicolas Cage y tampoco la risa. Pero no tenemos que olvidar que tiene grandes No, no, películas no, detrás de él. tiene muy buenas películas, Ojo, ¿eh? efectivamente. Sí, sí, estoy de acuerdo. Y también se pensó en Jim Carrey. Sí. Pero Bueno, la familia, los herederos de Roald Dahl no estaban de acuerdo con la idea de Jim Carrey y entonces al final acabó siendo Johnny Depp. O sea, es que ahí no hay no hay duda. sorpresa que valga. Es Johnny Depp. Eh, y los herederos de Roald Dahl, de hecho, tuvieron mucha importancia, mucho que ver en el casting de esta película. Querían preservar lo máximo posible pues, la visión original de Roald Dahl. De nuevo, la música es de Danny Elfman, en este caso, Jaime, y lo que hace Danny Elfman aquí es algo muy inteligente, porque las canciones de la película original de 1971, las canciones de los Oompa Loompas, Oompa Ujú. Loompa, ba, 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 bam, ¿no? Y también, pues, Just Imagination y todas estas canciones de la película original son muy conocidas. Entonces, lo que él hizo fue desmarcarse de esas canciones compuestas por Anthony Newley y por Leslie Bricusse y lo que hace es utilizar más textos de la propia novela de Roald Dahl para crear estas canciones. Y me parece muy adecuado hacer esto. Y bueno, después de haberla visto, teniendo en cuenta que a mí me gusta mucho la obra de Roald Dahl y también la primera película, creo que esta de nuevo es algo más oscura que la de 1971, pero más cercana también a lo narrado por Roald Dahl. Yo si tuviese que elegir una, me decantaría por la de los 70, pero bueno, la de Tim Burton tampoco está nada mal. Todo lo contrario, desde mi punto de vista, que Alicia en el País de las Maravillas, porque también hace Alicia en el País de las Maravillas en 2010 y ahí sí que ya no me interesa lo que trata de hacer eh, Tim Burton, porque si decíamos que con Sleepy Hollow hace una versión sui generis de la obra de Washington Irving y lo hace bien, en el caso de Alicia hace también una versión sui generis de la obra de Lewis Carroll y yo creo que no funciona en absoluto porque es una película con mucha acción que es exactamente lo que no hay en Alicia en el País de las Efectivamente. Maravillas y Maravillas. lo que hace es realmente
crear una película en la que todo lleva a una especie de escena final de una lucha ahí que sería impensable en la literatura del propio Carroll. Entonces, Sleepy Hollow, muy bien. Alicia en el País de las Maravillas, para mí, no tan bien. Yo creo que a lo mejor es un poco el afán de reinventarse y no Ujú. logra encontrar la tecla, porque claro, todos los estilos terminan, como el fútbol, pues los equipos que están años reinventándose, llega un momento que, como le pasa al Real Madrid hoy en día, que realmente, bueno, tienen que volver otra vez a tener su época pues de espera Mm. y volverse a crear. Pues Tim Burton, su estilo funcionó durante muchas décadas y creo que ese estilo llegó un momento que ya no da más de sí e intenta reinventar ese propio estilo, ¿no? Y no ha logrado estos últimos 15 años pulsar la tecla adecuada para crear una película que realmente pues, nos llame la atención de verdad, en el que reconozcamos a Tim Burton como director. Sí, de hecho, Jaime, para ir cerrando, pues ya en la última, en los últimos, pues no sé, 14 años de su filmografía, pues además de haber tenido Sweeney Todd en 2007, pues Alicia en el 2010, después realiza películas como Dark Shadows, Frankenweenie, que es una versión o sí, una versión de una idea que él había tenido pues, hacia el principio de su carrera y que en 2012 la realiza. Después está Big Eyes en el 2014 y pues realiza también películas como una versión de Dumbo con Walt Disney en Sí, 2019, que yo recuerdo haber ido a ver también con mi hija. Y bueno, no estaba mal, pero tampoco era una película como para recordar demasiado, teniendo en cuenta además lo icónica que es la película original de hombre, de animación Disney. Uf, de Disney. Y después, pues ya en 2024, hace pues muy poco, se estrena Beetlejuice, Beetlejuice. Y yo creo que tienes razón, Jaime. En esos últimos años, pues yo creo que la calidad de las películas de Tim Burton, no la visión estética, no la sí, visión cinematográfica, eso continúa no. teniendo una enorme calidad, pero yo creo que en general las películas tienen menos interés en estos últimos años que pues en los años Sí, anteriores, desgraciadamente. se ve un Tim Burton agotado, ¿no? Podemos decirlo así, ¿no? Pero bueno, ojalá pues tengamos otra época en la que podamos decir que Tim Burton vuelve a ser un creador con mayúsculas, ¿no? Pero bueno, eso no quita que todo su bagaje pues nos haga seguir amándolo y respetándolo hasta el final de sus días. Sí, yo no, pues me parece, no me parece haber perdido el tiempo en ir a ver Sí, Beetlejuice, Beetlejuice. Lo no, que pasa es que, bueno, pues es volver sobre un tema. Yo creo que no da mucho más de sí y, sobre todo, pues los gags y ese tipo de cuestiones, sí. pues ya son más esperables, son más previsibles y ya no es lo mismo, ¿no? Que cuando uno vio la película originalmente a finales de los 80, la primera versión, y, y bueno, pues es una película, yo creo, Beetlejuice prescindible, y si hay que ver una película de Beetlejuice que sea la primera y no, y no está nueva, a pesar de que los mismos actores aparecen. Está Winona Ryder, Sí. está Catherine O'Hara, Y, está Michael Keaton, y a nivel de etc. recaudación funcionó tremendamente, fue un éxito de taquilla. Sí. Yo, ya que hablamos de esto, de esta época de Tim Burton, que intenta un poco redescubrirse, un poco buscar nuevas fórmulas, yo creo que le pasa a más directores, Sí, Antonio. sí, por Como por supuesto. ejemplo, un ejemplo es Ridley Scott, Mm. que también lleva 15, 20 años que realmente no, bueno, con Prometheus, con que sí, la nueva versión de Napoleón, bueno, películas que sí, es una película que ves y que está bien, pero claro, viniendo de donde vienes, con esas grandes obras que tienen detrás, pues como que están, lo que hablamos antes, que están un Mm. poco, pues, esas fórmulas están, se terminaron, ¿no? Sí. Y no logran, pues, encontrar un nuevo camino, ¿no? Entonces, yo creo que a lo mejor es cosa de cuando un director lleva muchísimas décadas dirigiendo y trabajando, pues hasta es lógico, ¿no?
Está Sí, claro. esto ocurre además en todas las artes, ¿no? Ocurre en la música, Sí, ocurre en la literatura. Piensa, por ejemplo, en alguien como Truman Capote, ¿no? Truman Capote. Que escribió a mediados de los 60 In Cold Blood o A Sangre Fría, y eso Ujú. tuvo una importancia tal, y ya había escrito, por ejemplo, Desayuno en Tiffany's anteriormente, ¿no? Pero claro, escribe en A Sangre Fría y después de eso pues lo tiene muy difícil para volver a Para, esas alturas, ¿no? para subir esas... por eso, que a veces no somos justos. Bueno, yo sí soy justo con esos directores que lograron... Bueno, es que Ridley Scott ya se puede morir en paz después de encadenar Los Duelistas, Blade Runner y Alien, ¿no? O Ujú. sea, que estamos hablando de un director que, bueno, y después tiene Gladiator, Black Hawk Derribado, bueno, en fin. Pero claro, siempre exigimos, como a los grandes jugadores de fútbol, siempre exigimos lo máximo. Y cuando no lo logran plasmar, pues nos decepcionan, pues los grandes directores, pues es algo parecido. Pero bueno, en el caso de Tim Burton, pues tenemos sus películas clásicas, Exacto. esperaremos otras futuras. También es cierto, Jaime, que ya no hace tantas películas como anteriormente. Dumbo era del 2019 y esta última de Beetlejuice fue del 2024. Con lo cual pasaron 5 años y desde la primera película de Beetlejuice a esta última pues pasaron décadas, ¿no? Entonces, bueno, pues no sabemos exactamente qué derroteros tomará la carrera de Tim Burton, pero lo que ha hecho hasta ahora incluye cosas muy interesantes, nos gusta mucho y por eso pues le hemos decidido dedicar esta conversación de hoy. Y yo para terminar me gustaría decir que una de las cosas para mí más interesantes de Tim Burton, Jaime, es esa combinación de experimentación técnica, ¿no? Que hay mucho de eso, e innovación visual, que también hay mucho de eso, que hacen que vaya creando una estética propia, ¿no? Uno ve una película de Tim Burton y sabe que es una película de Tim Burton, y aunque Nightmare Before Christmas no es una película dirigida por Tim Burton, bueno, él la produce y él la Sabes que está crea por ahí. realmente y sabemos Claro. que pues esa estética está ahí también, aunque no sea él el que la dirige, y es una estética muy reconocible y también historias emotivas, ¿no? Lo que decía antes de elementos sentimentales que chocan a veces con la oscuridad, con el ambiente gótico, muy estilizado en algunas ocasiones. Son películas oscuras, son películas extrañas, pero a la vez son sentimentales, son emotivas, son emocionales. Y bueno, creo que es una combinación muy interesante hecha desde un punto de vista muy personal. Así que yo recomiendo al menos las películas de las que hemos hablado Totalmente. en esta conversación sobre Tim Burton. Tim Burton es un creador que creó un copyright único, diferente y observable. Cuando ves una película, si sabes que no está director, sabes que está por ahí dando vueltas como decía antes de Navidad, ¿no? Y eso está al alcance de muy pocos, como en la literatura fue Tolkien capaz de crear un mundo, o Frank Herbert fue el segundo capaz de crear otro mundo como los que crearon, ¿no? Con Dune y, y El Señor de los Anillos. Pues en el cine Barton es uno de ellos, ¿no? Uh -huh. Y bueno, es un estilo que es clasificable en que es único e irrepetible, ¿no? Y bueno, ya estaremos aquí para si futuras entregas de Barton merecen la pena comentarnos, pues estaremos aquí para hacerlo. Por supuesto, Jaime, siempre es un placer charlar contigo durante una horita sobre cualquier tema, en este caso sobre Tim Burton, y bueno, a ver si antes de que termine este año pues volvemos a reunirnos y a Hombre, charlar de algún otro tema que nos interese a ambos. ahora que cogemos carrerilla no podemos dejarlo, por lo menos lo que hablamos la otra vez una vez al mes, no hace daño. No, Y no, por vamos supuesto. a intentarlo y hacerlo, por supuesto. Bueno, Antón, un placer verte, conversar contigo sobre este gran director o sobre cualquier otra cosa, siempre es un placer y nos vemos pronto. ¿Tú qué dices? Pues sí, lo antes posible y si alguien tiene algún comentario que lo deje por la parte de abajo y nosotros por supuesto que entraremos Por a supuesto. responder y entrar en una conversación acerca de estas películas, de cualquier tema relacionado. Gracias Jaime and happy Halloween.